¿Cómo les va? Acá estamos en otra clase de esta cursada virtual, cuarentena mediante, que todos tenemos que cumplir rigurosamente. Por favor, se los pido para poder salir de esto cuanto antes. Gracias a los videos que me mandaron, gracias por el material que fui recibiendo. Voy a estar incorporando ahora en la carpeta de apuntes. Van a encontrar algunas cosas que son del año pasado, pero que todavía no vamos a ir viendo, pero esta semana van a estar limpiando la carpeta de apuntes para ir vaciando el servidor y dejarnos un poco más de espacio. Pero les voy a subir material con fecha actual para que lo identifiquen respecto de lo anterior. Respecto de lo que estuvimos hablando, por un lado, ejemplo de boletín, títulos y panorama, como para saber dónde vamos a ir trabajando, si me han enviado algún material ya, para unificar un criterio de trabajo, básicamente. La idea de los boletines es que sean título y 2 bajadas, no más de 3 renglones. Los títulos que sean justamente eso, título, o un título todo completo o un título y apenas una bajada, como si fuese más tipo flash, tipo resumen, por eso les adjunto el ejemplo. Y el panorama tiene que ver con lo que viene a ser claramente un resumen de un segmento horario dentro de la programación. Dividiéndolo en si es el panorama de las 5 o 6 de la mañana, que va a ser un resumen de lo acontecido en el día anterior y los anticipos del día que viene, donde de repente vamos a incorporar, por ejemplo, las portadas de diarios como títulos salientes y a desarrollar, y las noticias que de algún modo fueron componiendo los boletines a lo largo de la jornada. Insisto, 5 o 6 de la mañana, resumen del día anterior, anticipo del día que está por comenzar. Si es un panorama de las 8 de la mañana, ya nos metemos de lleno en los títulos del día y probablemente tengamos ya material de audio del programa periodístico de la radio en la que estemos, que va en el segmento de 6 a 9, por ejemplo, o de 7 a 9, como para incorporar un par de cortes de audio a ese panorama. El panorama del mediodía, que ya obviamente lo vamos a adaptar a lo que fue transcurriendo en la primera mañana y en la segunda mañana. Y de algún modo si tenemos también anticipos de lo que va a ocurrir durante la tarde. Y en algunas radios tienen otros formatos donde incorporan panoramas a las 5, 6 de la tarde. Otros no tienen panorama de la tarde y saltan directamente a un panorama nocturno, tipo 21, 22, 20, como resumen de todo el día, donde ahí también vamos a ir cambiando el orden de las noticias, porque probablemente a las 5 de la tarde o a las 8 estemos encabezando con lo más trascendente de la tarde, de lo que aconteció, y lo que fue de la primera parte del día quede para un segmento posterior. Lo mismo si llegamos a un panorama a la medianoche, o sea, volveremos a poner encabezando el panorama la noticia más importante en ese segmento horario y después el resumen. De esta forma, con esta manera de armar los panoramas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que si fuimos haciendo bien ese orden de las noticias respecto a los segmentos horarios a lo largo del día, cuando tengamos que armar el panorama de las 5 de la mañana, o sea, el del día siguiente, de algún modo si vamos desde la medianoche hacia las 20:21, hacia las 17:18, hacia las 15, hacia el mediodía y hacia las 8 de la mañana del día anterior, encontraremos casi en orden cronológico cómo fueron desarrollándose las noticias en importancia del día. Con lo cual, ese panorama de las 5 de la mañana, el más importante, el primero en cuanto a bagaje de información, el que suele ser el más extenso, porque en algunas radios es de 1 hora, en otras de media, nos va a dar la posibilidad de tener casi armada la estructura a lo largo del día anterior. O sea, si cada compañero nuestro en los turnos que nos precedieron lo hicieron bajo este criterio, nos van a facilitar mucho el trabajo de quien le toque hacer el panorama en la madrugada o el que entre a la primera hora del día para tener que hacer ese panorama primero, que es el más global y el que más contexto tiene dentro de la información. Entonces, este esquema para tener una idea de cómo vamos a trabajar y la idea de los boletines, títulos y panorama que van a encontrar en ejemplos, insisto, en el campus. Eso por un lado. Por otro, les voy a estar subiendo unos artículos que encontré en estos últimos días que tienen que ver justamente con todo lo que está sucediendo con la cuarentena, el coronavirus y la difusión de la información, sobre el que me interesa que podamos empezar a trabajar. Vamos a alterar un poco el ritmo de pronto lo que tenemos que llevar adelante en lo que es la programación de este cuatrimestre, y para que podamos empezar a trabajar en la parte práctica me interesa
basarme un poco en lo que vieron en segundo año, donde trabajaron con el formato de podcast, porque creo que nos va a dar un poco una posibilidad de empezar a conocernos desde la parte práctica, hasta tanto podamos volver a encontrarnos encontrarnos y hacerlo directamente en estudio. Entonces, junté varias cositas que fui encontrando por allí, un par de artículos que me parecen interesantes, por un lado, definiendo el rol de la radio en este tiempo en el cual la comunicación se hace tan importante, sobre todo para la gente que está sola, la gente que está aislada, pero aislada sola, no que está de pronto viviendo en familia, que tiene con quien compartir sus días. Y la importancia de la radio, de la palabra, de los comunicadores, como para tratar de tener claro por qué lado tenemos que manejarnos en esta concepción de qué vamos a hacer cuando a fin de año estemos terminando y ya tengamos la posibilidad de ser oficialmente locutores. Y por otro también el manejo de la información. Se ha hecho mucho hincapié en estos días en canalizar información oficial, información que sea certera y no dejarse llevar por todo lo que circula habitualmente en Internet, las denominadas fake news y cuánta pavada se le ocurre a cada uno publicar. Y también hay varios artículos sobre esto y análisis, no solamente de lo que es puntualmente el pedido y lo que circula en Argentina, sino también a nivel contexto internacional y los que los países han definido como medidas de acción para frenar la fake news y para frenar todo lo que tiene que ver con no son noticias falsas, sino difusión de cualquier pavada que se les ocurre por ahí. Entonces, subo esos artículos también con la idea de que ustedes puedan empezar a elaborar algún tipo de podcast donde incluyan este concepto de la fake news, el desarrollo, la importancia de la comunicación, la importancia del comunicador, qué mensajes se les ocurre, se puede crear, difundir, por ejemplo, para acompañar a la gente que está sola, redefinir nuestro rol de comunicadores. Esto como una tarea adicional a lo que va a ser el trabajo de los boletines, las redacciones que les he pedido anteriormente y la cual hoy les estoy poniendo ejemplos. Esto es un concepto global de la idea, como para que vayan desarrollando y acompañando los plazos también con lo que les van pidiendo de las otras materias, porque son distintas cosas que hay que ir elaborando y obviamente hay que distribuir el tiempo para poder cumplir con todos, pero por lo menos darles la pauta de cómo vamos a ir trabajando. Les subo sus artículos con esta idea de que vayan pensando cómo desarrollar los podcasts. Y lo último es, respecto de la redacción, una vez que ustedes lo elaboren y me lo envíen para que yo pueda leer, chequear, corregir y devolverlo, aplicadas esas correcciones, ahí sí les voy a pedir que lo graben para escuchar cómo queda en sus voces y en su lectura esa concepción de la redacción de la noticia que hicieron. Pero esto una vez corregido, para que ya trabajemos sobre, digamos, el formato definitivo. Y ahí sí por ahí podemos incorporar, si quieren también, y si tienen la posibilidad técnicamente de hacerlo, con alguna cortina de info, como para que quede más redondito el trabajo. Planteado así, para que sepan cómo nos vamos a manejar, nos vamos a estar reencontrando en el próximo contacto y por favor les pido que ingresen después al campus para ver el material. Cualquier duda, vía el correo, estamos conectados, nos vamos hablando y vamos tratando de evacuar todo lo que se les vaya planteando. ¿Sí? Bueno, que sigan bien.